Buenos días de nuevo, queridos alumnos. Estamos aquí dispuestos a enfrentarnos a un nuevo tema, en este caso el tema número 9, la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, el boom de la narrativa. Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Casi nada. Una auténtica barbaridad, porque tenéis que tener en cuenta que básicamente en este epígrafe ya tenemos para empezar dos premios Nobel. Por otro lado, son figuras de primerísimo orden. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Es un tema relativamente sencillo y lo cierto es que es tremendamente atractivo, ¿no? Así que vamos a ver las características que podemos considerar básicas en función, pues, de los datos que hemos ido proporcionando. Creo que no deberíamos tener ningún tipo de problema. Vamos a ver, vamos a empezar entonces. Es útil que tengáis delante para poder seguir los vídeos, pues, por ejemplo, el esquema, que en este caso figurará en la página 94 de las hojas que os he repartido. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, desde luego, el género más destacado de la literatura hispanoamericana, por lo que respecta a la primera mitad del siglo XX, pues evidentemente va a ser la poesía. Pero, sin embargo, durante la segunda mitad, la novela hispanoamericana va a conocer un esplendor absoluto. ¿De acuerdo? De tal forma que se consideró que se situaba en la primera línea mundial. Vamos a ver las diferentes etapas en función de estos inicios, en función de este pequeño preámbulo. En primer lugar, la primera etapa, que abarcaría más o menos hasta el año 1945, vamos a proponer mediados, por lo tanto, de la década de los 40, tenemos la pervivencia del realismo decimonónico. Hay diferentes manifestaciones, pues hablábamos entonces de diferentes posibilidades, tales como pueden ser la novela de la Revolución Mexicana. Os cito en concreto los de abajo, de Mariano Azuela. Quizás sea la novela acerca de la Revolución Mexicana más importante en la medida en que se publica cuando todavía la Revolución Mexicana no ha finalizado. ¿De acuerdo? Por otro lado tenéis la novela de la Tierra. La novela de la Tierra es absolutamente impresionante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos distintas posibilidades igualmente con la vorágine de José Eustacio Rivera, cómo la gente que llega a la selva puede ser devorada por ella. En este caso, pues, estamos hablando de Buscadores de Caucho, ¿no? La vorágine, ¿no? De José Eustacio Rivera, o Don Segundo Sombra de Ricardo Guiral. Es una obra absolutamente enigmática. Tenemos que pensar que Don Segundo Sombra pues sería el último representante de los gauchos, o Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Tenemos entonces la oposición entre civilización y mundo natural, entre civilización y barbarie, entre comillas, ¿no? Bien entendido, claro está este término. En este caso, os lo aclaro igualmente, ese conflicto entre civilización y la propia naturaleza. Sería, por tanto, la primera etapa de la literatura hispanoamericana, claro está, de la segunda mitad del siglo XX, que, como insisto, el género dominante va a ser, claro está, la novela. Bien, una segunda etapa, en donde desde luego tendremos que hablar del realismo mágico. El realismo mágico, desde luego, pues eso va a ser absolutamente impresionante. Se llama el realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? A ver si lo entendemos entonces. Daos cuenta de que el concepto de lo real maravilloso será empleado por un escritor cubano, Alejo Carpentier, uno de mis escritores favoritos precisamente, en el prólogo a una obra que se titula El reino de este mundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, de alguna forma, Alejo Carpentier hablará de la denominación de lo real maravilloso. Bien, tenéis que pensar que, de acuerdo con esta categoría, ya sea lo real maravilloso o realismo mágico, en la realidad parece que suceden elementos que para un europeo, por ejemplo, pueden resultar llamativos, pero que sin embargo forman parte de esa realidad. Se describen, por lo tanto, como si fueran hechos de carácter cotidiano. Tenéis que pensar que a ojos de un nativo de esos lugares, estamos hablando de Hispanoamérica, pues suceden hechos que, aunque nos causen asombro, están tan perfectamente imbricados con la propia realidad que forman parte de la misma. Bien, no me resisto a deciros que tenéis un epígrafe cuando estudiamos Crónica de una muerte anunciada en torno al concepto de realismo mágico. Evidentemente, este es el apartado más importante dentro de lo que es la narrativa hispanoamericana, el realismo mágico. No podéis olvidaros a la hora del estudio de la novela, desde luego, de este apartado, de este epígrafe que estamos comentando ahora. Tenéis que pensar que a partir de los años 40 hay un cansancio de lo que es la novela realista, ¿vale? Entonces, de alguna forma, se van a producir, pues, otro tipo de posibilidades narrativas, ¿no? Por un lado,
a nivel formal va a haber una gran innovación, creo que sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Pues por ejemplo aparecerá el flashback, el estilo indirecto libre. Obviamente estos autores van a dejarse influir por lo que se llama la generación perdida norteamericana. Entonces, de alguna manera va a aparecer también lo que es el multiperspectivismo, ¿no? Es decir, diferentes puntos de vista en torno a una misma realidad. Por lo que respecta a los aspectos temáticos, hombre, va a llamar la atención el mundo urbano, algo que por otro lado resulta absolutamente lógico. Creo que nos puede quedar más o menos claro. Y desde luego, el dato esencial es la irrupción de la imaginación, del elemento fantástico. ¿Vale? Entonces, estos son rasgos que van a perdurar durante los decenios posteriores, por supuesto. Vamos a ver si lo entendemos. Tenéis que pensar que ya Borges, bueno, había actuado como un precursor dentro de lo que es el realismo mágico, lo real maravilloso, el realismo fantástico, pues había hablado del concepto de realismo fantástico. Pero sin embargo va a emplearse el concepto de realismo mágico o lo real maravilloso. ¿De acuerdo? Esta última denominación de lo real maravilloso se debe a Alejo Carpentier, el escritor cubano del que habíamos mencionado hace un momentito. Entonces tenéis que pensar que para poder recoger esos datos que en principio pensamos que son absolutamente insólitos, que captan nuestra atención, que nos llaman la atención, bien, pues lo cierto es que significan, sin embargo, pues la historia del propio continente americano. Realidad y fantasía, entonces, se encuentran íntimamente entrelazadas. Creo que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que además esta etapa va a resultar llamativa, desde luego, va a resultar especialmente significativa para la segunda renovación narrativa de la literatura hispanoamericana, ¿no? Que va a tener lugar en los años 60. ¿no? Estamos hablando entonces del realismo mágico. Creo que es más o menos sencillo entenderlo. Fijaos bien que hemos propuesto una segunda etapa del año 1945 al 1960, ¿no? Más o menos. Bueno, tenéis que pensar entonces que en este caso hay una serie de autores que van a preparar, por supuesto, el terreno. Os he citado Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, Juan Rulfo con Pedro Páramo, bueno, tremendo, ¿no? Esta última obra, ¿eh? Evidentemente también la primera que acabamos de citar, el señor presidente, pero especialmente la que tenéis aquí, Pedro Páramo, pues lo cierto es que hay un cambio de rumbo absoluto, ¿no? Se confirma el cambio de rumbo, debéis citarlo, ¿no? A pesar de que no sea uno de los autores que figuran en el epígrafe, sí que debéis citarlo. Entonces, de alguna manera, en Pedro Páramo tenéis un tratamiento del tiempo en donde, de alguna forma, pues se confunden de forma absoluta lo real y lo imaginario, ¿no? Para que nos quede suficientemente claro. Al mismo tiempo, tenéis que pensar que en esta segunda etapa existe lo que se denomina la narrativa de carácter metafísico. Aquí incluiríamos a Jorge Luis Borges, para muchos el mejor escritor del mundo. Es un escritor de relatos, insisto, de relatos, a ver si nos queda suficientemente claro. Entonces, la narrativa metafísica se va a ocupar de intentar responder o de plantear problemas de carácter trascendente. Pensad bien que es un escritor de fama mundial, para muchos el mejor escritor del mundo, insisto. Pensad que, desde luego, pues sus relatos van a ser agrupados, por ejemplo, en títulos tan significativos como Historia Universal de la Infamia, el Aleph, por ejemplo. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, por lo tanto, aparece el origen del universo, ¿no? Hay un personaje que se llama Carlos Argentino Danieri, Carlos Argentino Danieri, Borges curiosamente era argentino, Carlos Argentino Danieri, y curiosamente también había un escritor, en este caso del siglo XIII y del siglo XIV, Dante Alighieri, Carlos Argentino Danieri. Entonces, de alguna manera, fijaos bien cómo Borges hace gala de esa ironía, de ese especial humor de carácter intelectual. Yo, desde luego, citaría el humor de carácter intelectual, me parece absolutamente imprescindible, ¿no? El libro de arena, ficciones. Entonces, creo que es bastante interesante que tengáis en cuenta que muchas veces Borges recurre al elemento del sabio inventado. En muchas ocasiones utiliza sabios, pero sabios que proceden de mundos para nosotros tremendamente exóticos y que no desconfiamos de su existencia, ¿no? No desconfiamos de que hayan existido, pero sin embargo daos cuenta de que en efecto no han existido muchos de ellos, con lo cual está utilizando el recurso del sabio inventado, ¿no? Para que nos vaya quedando más o menos claro, ¿eh? Utiliza el recurso del sabio inventado como argumento de autoridad, para dar validez a lo que está diciendo. Entonces es una perspectiva pues asombrosa dentro de lo que es la historia de la literatura, por supuesto, y en muchos casos esos sabios inventados no se descubrieron, que no existían,
hasta mucho después. Bueno, utiliza desde luego los mitos clásicos. Tenéis que pensar que desde luego Borges, esto no lo pongáis en el examen, pero era superdotado. Una persona que tenía una agilidad lingüística fuera de lo normal, aparte de dominar varias lenguas, una persona entonces de una grandísima cultura, ¿no? Las referencias literarias de que hace gala a lo largo de toda su obra, pues creo que son muestra significativa. Y desde luego, tampoco podéis olvidaros de los símbolos que emplea en su obra, que son también, claro está, de carácter recurrente, por eso son símbolos, no los emplea en una sola ocasión. Pues por ejemplo, el tigre, el espejo, ¿no? El desdoble de nuestra personalidad, la biblioteca como símbolo del saber, ¿no? El laberinto, ¿no? Tenéis que pensar que también pues, utiliza en muchas ocasiones el laberinto, son todos símbolos de carácter intelectual que emplea Borges pues, en su obra. Incluso pues tenemos más posibilidades, por supuesto, estos son simplemente algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Para entender, pues, por ejemplo, el destino con los senderos que se bifurcan, son diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, daos cuenta de que el lector tiene que intentar entender pues, este tipo de ejercicios intelectuales y llegar a una conclusión, porque daos cuenta de que se nos plantea el destino ilusorio de los seres humanos, pero también el carácter laberíntico de la propia realidad, ¿no? Creo que es bastante entendible, ¿no? Por ejemplo, el sueño, el tema del sueño también se nos plantea, el problema de la identidad, el motivo del doble, el tiempo cíclico. Creo que son algunos de los elementos, pues, de carácter lúdico, pero al mismo tiempo intelectual, que van a perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque estamos hablando ya de un escritor clásico. Por otro lado, fijaos bien que dentro de esta segunda etapa, aparte del realismo mágico, lo real maravilloso, la narrativa metafísica, pues desde luego no podemos dejar de lado lo que es la narrativa de carácter existencial, ¿no? Una visión pues pesimista de la existencia. Estamos hablando igualmente de preocupaciones de carácter existencial que van a ser acentuadas pues después de la Segunda Guerra Mundial. Daos cuenta del reguero de muertes que va a dejar el conflicto bélico. Por eso pues pensad que esta segunda etapa la incardinamos a partir del año 1945 más o menos. Estamos hablando de la segunda mitad de la década de los años 40. Bueno, pues por ejemplo tenéis a Juan Carlos Onetti, no lo podéis dejar de lado, ¿no? Pensad en El astillero o Junta cadáveres. Pero desde luego Ernesto Sábato quizás va a ser uno de los autores más leídos. Yo mismo, pues lo cierto es que propongo un libro de lectura como es El túnel, un libro absolutamente inmortal, en donde se abordan pues la soledad, la incomunicación, el exceso de tecnificación, perdón. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Estos excesos de progreso, de tecnificación, que muchas veces acaban deshumanizando la esencia del propio ser humano. El progreso incontrolado, ¿no?, que os proponía, ¿no? Creo que es bastante claro, en donde el personaje del túnel, que se llama Juan Carlos Castel, es un personaje que se encuentra absolutamente aislado, pero que, de alguna forma, cuando conoce a una mujer que es capaz de interpretar exactamente aquella parte del cuadro que le interesa, pues efectivamente es consciente de que esa mujer tiene que ser para él, por así decirlo. Estamos hablando de María Iribarne, pero es que María Iribarne es una mujer que se sacrifica por todos los demás. Es una mujer que se encuentra casada con su marido, obviamente, que se llama Allende, que es invidente, pero al mismo tiempo, pues, bueno, mantiene una relación con Juan Pablo Castel, pero por otro lado es extorsionada por su primo Hunter. Entonces, de alguna manera tenéis que pensar que estamos hablando de un cuadrilátero amoroso, no ya de un triángulo, estamos hablando de un cuadrilátero. Es una mujer que se sacrifica su vida por seres que son incapaces de enfrentarse a la propia existencia por sí mismos. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Por eso hablamos de narrativa existencial. Aborda los problemas básicos, las nociones del bien y del mal. Juan Pablo Castel termina absolutamente obsesionado con esta mujer. Se marcha de la exposición que él mismo presenta. Juan Pablo Castel es pintor. Y entonces decide buscar a esta mujer. La decide buscar hasta que por fin llega a localizarla. ¿De acuerdo? En las oficinas en las que trabaja. Bueno, vamos a verlo entonces, a ver si lo vamos entendiendo. Tenemos entonces en esta segunda etapa, yo creo que de manera bastante clara, pues 3 líneas: el realismo mágico, lo real maravilloso. Tenéis igualmente la narrativa de carácter metafísico y por supuesto tenemos la narrativa de carácter existencial. Tenéis que pensar que estos autores van a servir de preámbulo para lo que se va a denominar el boom, que es el apogeo de la novela hispanoamericana y que desde luego constituye
pues una de las secciones básicas. Si no existiese la segunda etapa, no existiría la tercera, por supuesto. Os decía antes que el realismo mágico es una etapa esencial, importantísima. Lo mismo voy a decir de la tercera etapa, que además lo tenéis en mayúsculas. ¿Vale? Entonces creo que es, bueno, bastante claro, ¿no? Tal y como lo escenificamos, la tercera etapa. Fijaos bien que es la década de los años 60, es impresionante, ¿no? Es la época de mayor esplendor de la literatura, por así decirlo, hispanoamericana, claro. Y además daos cuenta de que este esplendor se produce ligado a editoriales españolas, ¿no? Pues tenéis que pensar que, por ejemplo, 100 años de soledad, pues básicamente va a contar con la participación de un editor gallego, que es Porrúa, ¿no? Que de alguna manera va a ser uno de los máximos defensores de esta novela. Bueno, al mismo tiempo, daos cuenta de que tenemos este enorme éxito, pero también hay una difusión masiva de la narrativa hispanoamericana. Todo ello ayuda. Tenéis que pensar que, claro, en esta obra tenéis simplemente unos títulos que os he citado como paradigma introductor, pero claro, no sabe uno muy bien con qué quedarse, porque fijaos, se van a entrecruzar diferentes líneas, por supuesto, de autores que hemos citado, por lo que respecta a la segunda etapa, pero que también escriben en la tercera. Es que, claro, uno puede nacer antes, pero sin embargo escribir después también, no pasa absolutamente nada. Entonces tenéis a Ernesto Sábato, por ejemplo, con Sobre héroes y tumbas, pero también aparece La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Bueno, esto es absolutamente impresionante, porque aquí aparece un desdoblamiento de la personalidad del individuo, del moribundo de Artemio Cruz, en un yo, tú, él. Es impresionante, es decir, está jugando con diferentes tiempos, juega pues con el presente, ¿de acuerdo? Pero también va a jugar con el pasado y con el futuro, ¿de acuerdo? Entonces es absolutamente impresionante. El siglo de las luces de Alejo Carpentier, tenéis que tener en cuenta además que La muerte de Artemio Cruz y El siglo de las luces de Alejo Carpentier se van a publicar en el año 1962, pero desde luego una de las obras, además de uno de los autores que nos entra en programa, que es Rayuela de Cortázar en el 63, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, y desde luego para consolidar este paradigma del boom, el boom, es decir, el estallido, que coincide entonces con el apogeo de la literatura hispanoamericana, tenéis, por supuesto, 100 años de soledad de Vargas Llosa. Esta obra, pues es la obra paradigmática del boom, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que pensar que van a continuar con las innovaciones del apartado anterior, pero las llevan a sus últimas consecuencias, es decir, las acentúan en mayor medida. Hay un mayor predominio de elementos fantásticos. Hombre, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en 100 años de soledad la última generación de los Buendía, de la familia Buendía, pues nazca con rabo de cerdo? Pues básicamente en función de las múltiples barbaridades con relación a la reproducción que han cometido. Es evidente, ¿no? Aparece la visión caleidoscópica, es decir, un mismo punto de vista, pues de alguna manera admite una visión distinta en función de los personajes que aparecen por la obra, o el tratamiento de la anécdota. Tenéis que pensar que el argumento se relega a un plano secundario, no tiene por qué haber un argumento, se van contando cosas, hechos, acontecimientos, pero no tiene por qué haber un acontecimiento, por así decirlo, que lleve la voz cantante en la narración, ¿no? Los procedimientos de estructuración, por lo que respecta a la estructuración, entonces, tenéis que pensar que se introducen secuencias separadas por espacios en blanco. No tiene por qué haber capítulos a la manera tradicional. Y lo mismo que sucedía, por ejemplo, con La colmena de Camilo José Cela, cuando estábamos hablando de la narrativa de posguerra, en este caso del año 1951, pues tenéis que pensar que, claro, hay un personaje colectivo, ¿de acuerdo? Se da paso al personaje colectivo, Es impresionante también el tratamiento del tiempo. Pues, por ejemplo, hay una habitación dentro de lo que es 100 años de soledad en la que no pasa el tiempo. Es absolutamente impresionante esa visión, ¿no? Es decir, en el mundo exterior sí que pasa el tiempo, pero hay una habitación dentro de la obra en la que es imposible que pase el tiempo. Y ahí se escribe la obra entonces, ¿no? Diálogos y monólogos, pero también la aparición del estilo indirecto libre, que veremos después en los fragmentos que os he propuesto, ¿no? Os dais cuenta de cómo, de alguna manera, el narrador pues cede esa tercera persona característica del estilo indirecto libre, y en el estilo indirecto libre se emplea el tiempo pasado, especialmente el imperfecto, ¿no? Lo veremos. Renovación estilística. Bueno, se borra el límite entre la prosa y el verso. Entonces daos cuenta de que es una narrativa absolutamente innovadora, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y, por supuesto, lo mismo que decíamos entonces en la narrativa de posguerra, especialmente durante el experimentalismo, ¿no? Decíamos que la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, pues
digamos, marcaba el comienzo del experimentalismo, ¿no? En el año 1962, precisamente, ¿no? En el año 1962, que yo creo que es bastante sencillo de recordar, por lo que respecta a la narrativa de posguerra española, en este caso, no hispanoamericana, pues exigía la participación, claro está, del lector. Bueno, pues vamos a ver, el lector tiene que ser cómplice. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre durante esta tercera etapa. Estamos hablando de las características que tenéis, creo que bastante bien recogiditas, pues en la tercera etapa de la página 94. En la página 94 tenéis un esquema, ¿vale? Lo único que tenéis que cambiar es el número 10 por el 9, porque la narrativa hispanoamericana es el tema 9 del programa, no el 10. ¿De acuerdo? Y tenéis que pensar al mismo tiempo que, claro, pues estos autores que van a emplear lo que os he dicho, el flashback, la técnica caleidoscópica, el contrapunto también, ¿no? Es decir, diferentes escenas que suceden al mismo tiempo, ¿vale? El estilo indirecto libre, la reducción del diálogo también pues va a aparecer en favor del estilo indirecto libre, ¿no? Pues vamos a destacar desde luego dentro de estos autores a Julio Cortázar, ¿no? Es un narrador argentino, bueno, es un maestro dentro de la narrativa breve, por supuesto, y su realismo mágico pues también es deudor del surrealismo. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo ser deudor del realismo mágico, pero al mismo tiempo puedo emplear otro tipo de corrientes. Entre sus cuentos, fijaos bien, porque es fácil equivocarse y confundirlos con los de Borges, ¿vale? Todos los fuegos el fuego, bestiario, final del juego, bueno, historias de cronopios y famas, que también os propongo, ¿no? Entonces, fijaos bien cómo todos son juegos lingüísticos, juegos verbales, que dejan carta blanca a lo que es la imaginación. Es absolutamente impresionante. Y en una novela experimental como es Rayuela, que por cierto admite diferentes lecturas, depende de por dónde empecemos Rayuela, esto es importante, es una novela que admite diferentes lecturas, pues lo cierto es que emplea un idioma pues que se denomina glíglico. Fijaos bien, el glíglico. Emplea el glíglico, lo tenéis también. Entonces, de alguna manera tenéis que pensar que, bueno, básicamente lo que se propone con esta novela es una doble lectura, como os he dicho, admite diferentes lecturas y se refleja así el caos de la vida. Tenéis por un lado la lectura de carácter convencional y otra que supone decidir, igual que en la vida, tenemos que decidir nuestro destino de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, pues tenemos que decidir el orden de lectura, ¿vale? Entonces, de alguna forma, este libro, a su manera, supone al mismo tiempo pues una amalgama de diferentes libros. Por otro lado, aparece Gabriel García Márquez. Fijaos bien que ya estamos en el tercer autor dentro del programa. Os pongo poco de cada autor, pero eso hay que saberlo bien y, por supuesto, hay que insertarlo de forma adecuada dentro de lo que es el paradigma que tenéis aquí. Gabriel García Márquez va a ser premio Nobel, ¿no? Va a ser premio Nobel de literatura. Al mismo tiempo tenéis que pensar que acabarían enfadados él y Vargas Llosa. Se hizo viral básicamente el puñetazo que recibió Gabo. Gabo es Gabriel García Márquez por parte de Mario Vargas Llosa, que por cierto en la actualidad se encuentra casado con Isabel Preisler. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, pues fijaos bien cómo todo está absolutamente relacionado. Es pescadilla que se muerde la cola. Es un escritor caracterizado por la imaginación y desde luego su obra magna va a ser 100 años de soledad, eso lo tenéis que tener en cuenta, publicada en el año 1967 y supone la consolidación del boom. El boom tiene de alguna manera unos antecedentes, que es lo que se denomina el pre-boom. Y después del boom hay quien habla del post-boom, que veremos en la última y cuarta etapa. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis que pensar que aquí se nos va a contar, pues, básicamente la historia de la familia Buendía durante 7 generaciones, ¿no? Entonces tenéis que pensar que los nombres se van a repetir. Hay una cantidad, pues, efectivamente, de José Arcadios, por ejemplo, bueno, pues que pululan a lo largo de la novela. Y tenéis que pensar que al mismo tiempo, pues se nos habla del mundo que la rodea, que no es otro que Macondo, es un lugar mítico, que admite tintes legendarios, en consonancia, claro está, con el realismo mágico. Entonces, aquello que nosotros en principio consideraríamos como algo inverosímil, como algo fantástico, como algo que llama la atención, es absolutamente normalizado a lo largo de la novela, y desde luego ahí reside la principal novedad. Por favor, no me cansaré de repetirlo, os lo digo de verdad. Entonces, los temas básicos, los temas esenciales dentro de esta obra, pues van a ser el tiempo y desde luego la soledad. Y tenéis que pensar que al mismo tiempo aparece un tiempo cíclico, es decir, la historia de alguna manera se dice que se repite. Bueno, pues aquí aparece el tiempo cíclico. Damos cuenta de que los hechos se repiten como si se tratasen de fenómenos naturales. Y desde luego hay una gran cantidad de influjos, ¿no? Pues por ejemplo, cuando aparecen las plagas, ¿no? Pues eso nos remite a la Biblia de alguna manera.
Por otro lado, tenéis un tiempo de carácter cronológico, ¿no? A través del que se narra, pues la historia, claro está, de Macondo. Tenéis que pensar al mismo tiempo que se ha querido ver en Macondo, pues una realidad de Hispanoamérica a nivel general, ¿no? Para narrar, pues, al mismo tiempo las diferentes etapas que atraviesa hasta llegar a la invasión de las multinacionales, ¿no? Norteamericanas. Tenéis que pensar que además el boom es un movimiento que, en efecto, sí, tenéis que pensar que os había dicho que pues se hace gala pues al mismo tiempo de la aparición de un mundo urbano, pero al mismo tiempo se critica el avance excesivo, el progreso excesivo y la explotación de los recursos de los pueblos. Eso es evidente, ¿no? Tanto con el pre-boom como con el boom mismo, ¿no? Vamos a ver, fijaos bien, las diferentes etapas por las que atraviesa este pueblo hasta la llegada de las multinacionales norteamericanas, pues van a terminar este proceso, claro está, pues con la destrucción irremediable, ¿no?, del pueblo. Esto va a conducir a la destrucción irremediable del pueblo. Otras obras, hombre, uno que se propone muchas veces, ¿no? Relato de un náufrago, aunque realmente es una mezcla de periodismo y de literatura, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Este es un libro muy delicado, muy lírico, crónica de una muerte anunciada. Me suena mucho este libro, me suena mucho. El amor en los tiempos del cólera. Entonces tenéis que pensar que desde luego se nos habla de la soledad del individuo, ¿no? La hojarasca, ¿no? Fijaos bien, el coronel no tiene quien le escriba, el otoño del patriarca, entonces de alguna manera, fijaos, pues aparecen las tradiciones características hispanoamericanas, aparece pues la descripción especialmente de los sentimientos del individuo, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, Mario Vargas Llosa, que también es premio Nobel, más reciente, claro está, es del 2010, Gabriel García Márquez pues ya ha fallecido, falleció en el año 2014, Vargas Llosa pues todavía está vivo, insisto, y de alguna manera, pues no va a olvidarse de las técnicas más innovadoras, ¿vale? La ruptura de la cronología del relato, bueno, los diferentes puntos de vista, de esto ya hemos hablado, pero fijaos bien, tenemos obras bastante curiosas de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, él más bien tiene una visión más realista, ¿de acuerdo? Es una visión más realista, la que se propone en sus novelas. Fijaos bien, pues por ejemplo, La ciudad y los perros. Tenéis que pensar que pues, la realidad aquí se ambienta en un colegio militar de Perú. Tenéis que pensar que Mario Vargas Llosa pues, nació en Perú, Gabriel García Márquez nació en Colombia. De alguna manera aquí aparece el colegio militar de Perú y tenéis que pensar que también hay una base biográfica porque el propio Vargas Llosa, pues en ese colegio militar descrito, pues ejerció como alumno, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar que la institución militar va a aparecer perfectamente criticada, ¿no? Daos cuenta de que además esta postura se refuerza gracias a la multiplicidad de puntos de vista, es decir, lo que se denominaba la técnica de carácter caleidoscópico, ¿vale? Creo que es bastante sencillo. Fijaos al mismo tiempo que otro tipo de novelas, como La Casa Verde, bueno, aquí tenemos la presencia del prostíbulo, el color verde, es decir, todo el mundo va a criticar la Casa Verde, pero todo el mundo acude a ella, es un lupanar, que decían antiguamente, una casa de lenocinio, un prostíbulo, a ver si nos entendemos, ¿de acuerdo? Conversación en la catedral, bueno, aquí aparece la panorámica de la sociedad peruana, pues en tiempos de dictadura, Pantaleón y las visitadoras, bueno, aquí nuevamente la institución militar aparece caricaturizada, es absolutamente impresionante, hay una versión cinematográfica. El tal Pantaleón, pues lo cierto es que tiene la brillante idea de contratar a un ejército de prostitutas para que los soldados rindan más. Bueno, en fin, es una novela tremendamente cómica. La tía Julia y el escribidor es Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando él dice que es un escribidor. Bueno, daos cuenta de que está casado Vargas Llosa inicialmente con una tía suya que por cierto tiene pues unos cuantos años más que él, si bien en la novela también os tendré que decir que acentúa esas diferencias de edad, ¿no? Creo recordar que Mario Vargas Llosa pues tiene 19 años y ella tiene 29, ¿no? En la realidad. Entonces esa relación no fue muy bien aceptada por la propia familia y entonces después Vargas Llosa pues acabará publicando La tía Julia y el escribidor, que por cierto no le va a parecer nada bien, no le va a parecer nada bien pues a la mujer en cuestión, ¿no? Esto es un dato bastante curioso, pero ya os digo que no le va a parecer nada bien, y entonces pues ella publicará otro librito, Lo que Varguitas no dijo, ¿no? Julia Urquidi, ¿no? Lo que Varguitas no dijo. Según Vargas Llosa, una vez que se rompe el matrimonio, pues sucede porque se termina el amor. Según Julia Urquidi,
parece ser que apareció Patricia Llosa. En fin, vamos a dejarnos de datos familiares en este caso, ¿vale? Es curioso, porque Mario Vargas Llosa, cuando empezó con su tía, la relación con su tía no era precisamente un neófito, es decir, no era una persona que no tuviese experiencia, todo lo contrario, tenía experiencia, Es decir, él llevaba la voz cantante también en la relación, parece ser. Entonces, no es que lo engañase, a ver si nos entendemos. E incluso tuvo que someterse a un proceso judicial, ¿no? Porque, bueno, ella exigía una reparación de su honor. Patricia Llosa, ¿no? La mujer, su tía, con la que estuvo casado. Pero parece ser que le dieron la razón a Vargas Llosa, básicamente porque una cosa es lo que sucede en la realidad y otra cosa es lo que sucede en el universo de ficción. Y eso que los lugares eran perfectamente reconocibles y los nombres también. En fin, la tía Julia el escribidor y os he propuesto la guerra del fin del mundo, Lituma en los Andes. Vale, con esto sería básicamente lo esencial, ¿no? Tendríamos básicamente lo esencial, porque son 3 etapas, ¿no? Las que hemos descrito. Una primera etapa, pervivencia del realismo decimonónico, con diversas manifestaciones. Tenéis la novela de la tierra, la novela indigenista, aparece igualmente la novela en torno a la Revolución Mexicana. Sería interesante que aclaraseis algo. Yo, desde luego, pues citaría, por ejemplo, La vorágine de José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, Mariano Azuela con Los de Abajo. Una segunda etapa, en donde se comienza la renovación narrativa, es lo que se denomina el pre-boom, ¿vale? Fijaos, aparece el interés por el mundo urbano y esto les servirá a los autores del propio boom. Entonces, de alguna manera, aquí se configura el realismo mágico, lo real maravilloso, existe la narrativa de carácter metafísico y la narrativa existencial. Hay quien une la narrativa metafísica y la narrativa existencial, ¿vale? Una tercera etapa, con el boom, desde luego, hay una serie de novelas, que lo cierto es que incluso, pues, de novelas y de otro tipo de obras, evidentemente, pero es una serie de obras que de alguna manera, pues, proceden en muchos casos de autores anteriores y que ahora, pues, va a configurar todo este panorama. Es absolutamente impresionante, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Aquí vamos a integrar, por supuesto, pues, claro está, a Cortázar, ¿no? Tal y como hemos dicho, a García Márquez, a Vargas Llosa, aunque Vargas Llosa, ya os digo, que, bueno, es más bien de carácter realista, si bien emplea elementos de carácter imaginativo también, por supuesto, y nos faltaría, pues, la cuarta tendencia, ¿no? Las últimas tendencias, a ver si lo entendemos. En este caso, sí es cierto que publican las figuras consagradas, diferentes autores tienen que exiliarse, daos cuenta, ¿no? No se ha hablado de ello, pero lo cierto es que a lo largo de la narrativa hispanoamericana hay un autor que va a ejercer una gran influencia, que va a ser Ramón María del Valle Inclán. Ramón María del Valle Inclán va a inaugurar la novela de dictadores, ¿de acuerdo? Va a inaugurar la novela de dictadores con Tirano Banderas, precisamente, ¿no? Pues es bastante curioso. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias tiene una obra que es El señor presidente, ¿vale? De alguna forma, tenéis que pensar que El señor presidente va a ser una obra que pertenecería a esa corriente de la novela de dictadores. Entonces, creo que es bastante sencillo entenderlo. El propio Vargas Llosa, pues también va a continuar esa novela de dictadores que había inaugurado Ramón María del Valle Inclán. Bueno, pues en las últimas tendencias siguen publicando las figuras consagradas, muchos autores tienen que partir al exilio, ¿vale? Por motivos económicos, por motivos de carácter político, pero se van abandonando de forma paulatina esas complicadas formas narrativas, esas complicadas estructuras de carácter narrativo, ¿vale? Entonces, los temas y los conceptos siguen vigentes. ¿Qué pasa? Que se abandonan esas estructuras narrativas. Ahora daos cuenta de que surge un lector, en muchos casos más complaciente, un lector que lee por divertimento, por así decirlo, que busca momentos de expansión. Entonces, de alguna manera, se va a cambiar esa postura, ¿de acuerdo? Esa postura tan complicada de experimentación. Eso sucedió exactamente igual en España. Tenéis que pensar que, claro, está muy bien la novela de Luis Martín Santos, pero llega un momento en que si continuamos con ese experimentalismo, podemos llegar a obcecarnos. Entonces, pues, en los años 70, de alguna forma, pues se plantean otro tipo de formas narrativas. Entonces, una novela de más fácil acceso. Yo, desde luego, citaría a Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Es absolutamente impresionante. Es una novela absolutamente impresionante, El beso de la mujer araña, ¿no? Desde luego no lo dejaría fuera, os aconsejo que la leáis. Yo la había comprado para la biblioteca. Manuel Puig, que además fue un autor que tuvo ciertas dificultades, un autor además que se puede definir como un escritor pop, ¿de acuerdo? Y que trata temas, pues, en concreto como la homosexualidad, por ejemplo.
Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que fue una novela tremendamente vendida, Antonio Skármeta, El cartero de Pablo Neruda, hay una versión cinematográfica, El cartero y Pablo Neruda, que es absolutamente preciosa esa versión cinematográfica, ya simplemente la música. Claro, hay que tener en cuenta que, por cierto, sitúa la acción en Italia, cuando en realidad no fue así. Eso es una licencia que se permite, pues, la película en cuestión. ¿De acuerdo? Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, la gran cantidad de autoras que se incorporan afortunadamente, ¿no? Como Agua para chocolate de Laura Esquivel. Y esto sería en principio lo que nosotros podríamos decir, ¿vale? Con relación a este apartado, que yo creo que es bastante sencillo, ¿no? De la literatura hispanoamericana. Por otro lado, vamos a ver otro tipo de posibilidades, que yo creo que tampoco es que sean muy difíciles. Por ejemplo, os decía que, claro, tenemos a Jorge Luis Borges, que yo creo que también es fácil de recordar el nombre, Borges. Incluso aquí en el Club Deportivo Lugo jugó un futbolista que se llamaba Borges, que fue un gran goleador. Borges era delantero. Bueno, pues aquí tenéis a Borges, aunque solo sea por eso. Entonces, de alguna manera tenéis que pensar que aparece la Aleph y es la primera letra del alfabeto hebreo, igual que la nuestra es la A, por ejemplo, o en griego tenéis alfa. Bueno, pues exactamente lo mismo. Entonces tenéis que tener en cuenta que, desde luego, aparece lo que es la narrativa de carácter metafísico. Fijaos bien ya la manera de redactar que tiene Borges, ¿no? El lenguaje cuidado. El 30 de abril de 1941 me permitía agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó. Fijaos qué detallismo, qué minuciosidad a la hora de emprender lo que es la narración. Es absolutamente impresionante. Y siempre aparece el concepto de erudición, el juego intelectual, la gran cantidad de aparatos que nos aparecen entonces en el segundo párrafo. Telégrafos, fonógrafos, aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos. Claro, es que hay que pensar que aparece el mundo urbano. Aparece el mundo urbano, pero al mismo tiempo se combina con la imaginación. Otra de las características. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Entonces, de alguna manera, fijaos ahí cómo tenemos las referencias a personajes históricos. ¿Vale? Creo que es bastante sencillo. Por lo que respecta a Julio Cortázar, yo desde luego, si me cayese este fragmento, o un fragmento, bueno, pues, de Julio Cortázar, pues es muy probable que fuese uno muy similar a este, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sería muy similar a este. Tenéis que pensar que aquí aparece Rayuela, que es una novela que ya aprovecháis para decir que refleja pues el convencionalismo o también la capacidad de imaginación, depende de cómo emprendamos la lectura, porque admite una doble lectura, depende de por dónde empecemos. Y al mismo tiempo Rayuela, fijaos, el capítulo 68, que creo que es bastante claro lo que aparece, ¿no? La concepción amorosa. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamarla sin copelús se enredaba en un grimado quejumbroso. Es absolutamente impresionante. Aparece el glíglico clarísimamente, es que cómo podéis dejarlo de lado. Aparece el glíglico. Múltiples finales, por lo tanto, ¿no? Tenéis que pensar en esta cuestión. Así como antes en Borges, en el Aleph, pues tenemos las dificultades de enfrentarnos a la eternidad, ¿no? El influjo, por lo tanto, por ejemplo, pues de Schopenhauer, ¿vale? Pues aquí lo cierto es que aparece la descripción erótica, aparece la descripción de un orgasmo, clarísimamente, vamos, en el capítulo 68 de Rayuela, vamos, que es evidente, vamos, el que quiera negarlo que lo niegue, pero es que es así, ¿vale? Entonces tenéis las diferentes secciones en las que se divide esta novela, ¿no? Tenéis, pues, por ejemplo, del lado de allá, del lado de acá, de otros lados, ¿no? Entonces son múltiples finales, ¿vale? Y aparece el glíglico. Y sobre todo, pues, es un lenguaje que muestra esa renovación, esa imaginación característica del boom, ¿vale? A ver si lo entendemos. Tenéis que ser capaces de relacionar todo con las características generales. Entonces, si os cae un autor concreto y os piden las características del autor en función de este fragmento, es muy sencillo, porque utilizáis las características que aparecen en el boom, por ejemplo, ¿vale? Es evidente, y aparte, que siempre van a caer obras mayores. Bien, siguiente fragmento. Bueno, pues tenéis aquí, evidentemente, un fragmento ¿de quién? Pues, evidentemente, de Julio Cortázar. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Lo que nos aparece aquí, Julio Cortázar. Y además aquí yo creo que sería muy útil que os dieseis cuenta de lo que aparece. Mira, al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Todo era grato y seguro, sin ese acoso, pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Ya no podía de ver tanta fiebre, sentía fresca la cara, ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, aparece el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre. Aparece la reproducción de sensaciones en concreto, ¿no?
El estilo indirecto libre se puede emplear de diferentes formas, pero lo cierto es que aquí aparece la reproducción de sensaciones. Fijaos, para empezar, tenemos de alguna manera, ¿vale? Pues la tercera persona y aparece en pasado. Eso es importante para reconocer el estilo indirecto libre. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. Es decir, se reserva de alguna manera esa tercera persona característica del narrador, se sigue conservando, pero al mismo tiempo se transmiten las sensaciones del personaje. Fijaos bien, de esta forma, ¿vale? Como si fueran las propias palabras del personaje, pero en tercera persona, ¿vale? Julio Cortázar, por lo tanto, fijaos bien, sería muy sencillo proponer pues unas características básicas de Julio Cortázar en este caso, a ver si lo entendemos. Yo creo que no tiene demasiado problema, ¿vale? Pues aquí es evidente que nos aparece la descripción de sensaciones, ¿vale? Por otro lado, la siguiente, ¿cuál es? Nos aparece 100 años de soledad. Bueno, fijaos bien, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, Mario Vargas Llosa. Bueno, aquí aparece ya la institución militar, que es característica de los autores hispanoamericanos, ¿vale? Macondo, la descripción de Macondo, era entonces una aldea de 20 casas. Fijaos bien lo que habíamos dicho acerca de la historia de Macondo, que terminará, evidentemente, según se cree, pues con la extinción del propio Macondo, ¿no? De la propia aldea de Macondo, ¿vale? Y al mismo tiempo, fijaos cómo aparece el tratamiento del tiempo, que yo creo que es bastante sencillo, ¿no? La historia de Macondo, ¿no? Y cómo aparece pues el tratamiento del tiempo. Hablábamos de un tiempo cíclico, pero hablábamos al mismo tiempo durante la narración de la historia de Macondo de un tiempo de carácter histórico. Las cosas tienen vida propia. José Arcadio Buendía, bueno, la cantidad de nombres como José Arcadio, ¿no? Que aparecen, ¿no? Aureliano, bueno, pues son nombres que se repiten, que se reiteran, y por supuesto la imaginación. Aquí tenéis que pensar, y ya característica básica, que supone la consolidación del boom. Se publica en el año 1967, ¿cómo no lo vais a decir? 100 años de soledad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y desde luego es una narración en torno a lo que es la propia soledad del individuo. Después, ¿qué nos aparece? Bueno, yo creo que tampoco va a suponer demasiada dificultad, ¿no? Ahí tenéis Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Ahí se nos describe, claro está, pues lo que es la corrupción moral y la represión política de Perú durante la dictadura, ¿vale? Durante la dictadura. Bueno, bajo la dictadura de Manuel Arturo Odría, básicamente, ¿no? Pero en fin. Y finalmente tenéis la tía Julia y el escribidor, y ahí parece que vuelve a figurar lo que es el estilo indirecto libre. Lo tenéis marcado en cursiva, tanto en este ejemplo como en el ejemplo que os había propuesto en la página 95, ¿no? Aquellas secciones que aparecen en estilo indirecto libre os las he marcado. No quiere decir que vayan a apareceros así en el examen, claro. Pero lo cierto es que se reproducen las palabras del personaje. Fijaos bien, yo creía que él me odiaba, cuando la verdad era que siempre había querido mi bien. Es decir, son las propias palabras del personaje. Es característico, por lo tanto, el estilo indirecto libre de la narrativa hispanoamericana del boom, igual que el estilo indirecto libre pues se va a emplear durante el experimentalismo en la novela de posguerra española, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Luis Martín Santos, claro. Pues aparece aquí. Lo que pasa es que aquí, en vez de reproducirse lo que son las sensaciones, por así decirlo, pues se reproducen las palabras. Yo creía que él me odiaba cuando la verdad era que siempre había querido mi bien. Creo que no tiene tampoco ningún tipo de problema. Mi rebeldía y mi espíritu de contradicción serían mi ruina. Ese matrimonio había sido ponerme una soga al cuello. Bueno, esa es la visión, por lo tanto, de Vargas Llosa acerca de su matrimonio. Por lo tanto, aquí tenemos un pequeño bosquejo, un pequeño análisis de lo que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Si bien este tema no os lo he explicado yo, os lo había explicado Leonor, pero bueno, habíamos proporcionado los apuntes pertinentes. ¿De acuerdo? Así que, muchas gracias por vuestra atención.